Muy buenos días chicos, espero que estén súper bien con este frito. Vamos a empezar nuestro semestre, nuestra clase electrónica hoy. A partir de hoy, esta va a ser nuestra metodología de clases en donde yo voy a ir grabando ciertos videos, ¿verdad? Toda la semana sí voy a ir grabando videos, ya sea explicativos o en este caso que va a ser todo teoría primero. Luego vamos a pasar a ejercicios donde yo voy a explicar en el pizarrón y van a poder ver N veces sea necesario. Me presento otra vez, yo soy Antonia Samaniego, la profe Anto. Voy a estar con ustedes en la materia de electrónica analógica. Vamos a ir juntos este semestre hasta diciembre, así que espero que nos llevemos bien, ¿verdad? Seguro que sí nos vamos a llevar bien, pero espero que nuestras clases sean llevaderas y que por sobre todo puedan aprender algo en esta cuarentena. Entonces vamos a empezar con lo que es el contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a dar en la unidad 1? Fundamentos de los semiconductores. Estructura atómica, semiconductor intrínseco, extrínseco, material del tipo PN, unión PN y polarización de la unión PN. Hoy vamos a dar hasta el 1.3 de aquí o de aquí, no sé, no me acuerdo. La próxima ya voy a dominar mejor. Bueno, entonces vamos a ver hasta lo que es un semiconductor extrínseco. Entonces por ahí, si ustedes recuerdan, ven acá en esta animación, esto sería un átomo, ¿verdad? En donde lo que está así dando vueltita son los electrones. Entonces los electrones pueden ser de dos tipos: electrones ligados al núcleo o electrones de valencia. Esos dos. Bueno, los electrones del núcleo orbitan en capas interiores al átomo, o sea, tipo más adentrito, cerca de este, y muy difícilmente pueden escapar del mismo, o sea, ni una posibilidad que ellos se escapen del átomo. Después tenemos los electrones de valencia, que orbitan en capas exteriores como más. Imagínense que cuando yo hablo de capas, no sé si saben lo que es una cebolla, obviamente saben lo que es una cebolla, ¿verdad? Pero la cebolla tiene así muchas capas, ¿verdad? Entonces estas serían como las capas del electrón, tienen varias capas, del átomo digo bien, tienen varias capas y en cada capa existen electrones. Los que están más hacia afuera de la cebolla, hacia afuera del átomo, son los electrones de valencia, ¿verdad? Y ellos sí se pueden escapar, obviamente, porque están más fuera, más alejados del núcleo. Los electrones de valencia determinan las propiedades químicas de los materiales. Son los electrones de valencia los que determinan también las propiedades eléctricas de un material. Entonces, la teoría de bandas explica el comportamiento de los materiales al paso de la corriente desde una perspectiva más científica. Entonces, se define como banda de valencia el conjunto de energía que poseen los electrones de valencia, y la banda de conducción es el conjunto de energía que poseen los electrones para desligarse de sus átomos. Entonces son como, imagínense que son como fuerzas, ¿verdad? Como la fuerza que tiene, la banda de valencia sería como la fuerza que tiene los electrones de valencia, y la banda de conducción como la fuerza que tiene un átomo para poder salir, un electrón para poder salir del átomo. Los electrones que estén en esta banda pueden circular por el material si existe una tensión eléctrica que los empuje entre dos puntos. O sea, yo necesito siempre una tensión para que ellos puedan salir despedidos. En base a estos conceptos se tienen tres tipos de materiales. No sé si ustedes se imaginan qué tipo de materiales pueden ser, ¿verdad? A estas alturas. ¿Tienen alguna idea? Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos los tipos de materiales. Tres tipos, recuerden bien. ¿Qué tipo de materiales conoces? A ver, hacete una pregunta, o sea, trata de imaginarte ahora qué tipo de materiales conozco. A ver, no sé, ¿materiales de qué, profe? No entiendo, ¿qué materiales de qué? Material de construcción, ¿verdad? Material quirúrgico, ¿qué? ¿Verdad? Pero no, vamos a ver materiales que son tipo los materiales que existen en nuestro entorno, ¿verdad? Tenemos los conductores, los semiconductores y los aislantes. Seguro que tienen una vaga idea de qué es lo que son. Si yo hablo de conductor, no es un conductor que maneja un auto, no. Un conductor es un cable, algo que puede atravesar electricidad por él, ¿verdad? Después tenemos los semiconductores, que los semiconductores son así tipo hoy sí, mañana no, más o menos así, tipo son bipolares. Y los aislantes son aquellos que así de una no dejan pasar la electricidad. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son los conductores.
Ahora, si yo me imagino que es un conductor, ¿verdad? Un conductor es un cable. Entonces son materiales y generalmente son metales, cuya estructura electrónica les permite conducir la corriente eléctrica a bajas temperaturas o a temperatura ambiente. Su resistividad al paso de la corriente es muy baja. De acuerdo con la teoría de las bandas, son aquellos materiales cuyas bandas de valencia y conducción se encuentran muy próximas entre sí, al grado de que en algunos casos estas bandas se encuentran sobreexpuestas. Entonces, bueno, si ven aquí en la imagen, yo tengo la banda de valencia. A ver, si me permiten un flash, voy a hacer acá una manualidad para que puedan entender mejor. A ver si... Audio Jungle. Bueno, ya está. Bueno, entonces tenemos los conductores y nosotros tenemos la banda de conducción y la banda de valencia. Yo no sé si se ve bien, ¿verdad? Pero bueno, en los conductores estas bandas están así súper pegaditas una encima a otra, que el electrón puede pasar de la banda de conducción a la banda de valencia, así ¡pum! Puede saltar sin problema, ya conduce la energía eléctrica. De eso se trata el dibujito que yo tengo acá. Después tenemos los aislantes. Son materiales con muchísima resistencia, así súper alta, que es posible que la conducción a través de estos materiales sea así muy dificultosa. En este caso podemos mencionar a materiales como el diamante, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con su banda de conducción y banda de valencia? Están así súper separados, que el electrón no puede pasar. O sea, si pasa, se cae en el abismo, por así decirlo. Entonces, esos son los aislantes, cuando esto está muy alejado de esto. La banda de conducción muy alejada de la banda de valencia. Y por último tenemos los semiconductores. Se encuentran situados, por lo que hace que su resistencia entre los conductores y aislantes ya a temperaturas muy bajas a temperaturas muy bajas difícilmente conducen la corriente eléctrica y más bien se comportan como aislantes. Pero al elevar su temperatura o al ser sometidos a un campo eléctrico externo, su comportamiento cambia al de los conductores. Estos conductores son conocidos como intrínsecos, y en ellos la banda de conducción y valencia se encuentran separadas por una barrera de energía pequeña, más pequeña que aproximadamente un electronvolt. Entonces, si vamos a hablar otra vez con nuestras tarjetitas, en los semiconductores la banda de conducción está separada así un chiquito nomás de la banda de valencia. O sea, está separada, no como el del conductor que estaba así pegadita, ni el aislante que estaba súper lejos. Entonces, es así separada por una distancia pequeña en donde el electrón puede saltar sin problema, porque como que le da las piernas al electrón para poder alcanzar el otro lado. Entonces ese es el semiconductor, que a veces puede ser aislante o a veces puede ser conductor, dependiendo de las situaciones, dependiendo más que nada de la temperatura. Entonces ahora les voy a poner un videito que dura unos cuantos minutos, en donde van a ver cómo es así expresamente hablando lo que serían los conductores intrínsecos, extrínsecos, cómo están los átomos, etc. Entonces pasamos a ver el video. Podemos encontrar una unión semiconductora PN en muchos lugares a nuestro alrededor. Forman parte de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos como las células solares, que convierten la energía de la luz del sol en energía eléctrica, en diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, en diodos rectificadores y en transistores. Para comprender qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos se fabrica una unión PN, es necesario sumergirnos en el mundo atómico. El semiconductor más empleado hoy en día es el silicio. En un cristal de silicio, cada átomo está unido a sus vecinos con 4 electrones formando enlaces covalentes.
A bajas temperaturas, estos electrones están enlazados a los átomos. Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones de los enlaces pueden ganar energía térmica y escapan, quedando libres para conducir. A su vez, los enlaces que se han roto pueden ser ocupados por electrones de otros enlaces sin que estos tengan que ganar una energía adicional en promedio. A este estado o enlace roto lo llamamos hueco y se comporta como una partícula de carga y masa positiva. Se pueden introducir impurezas en el semiconductor, sustituyendo átomos de silicio por otros átomos. Si los nuevos átomos poseen 5 electrones en su capa más externa, 4 de ellos completarán los enlaces del silicio al que sustituyen y el electrón adicional quedará débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente, este quinto electrón suele liberarse de su átomo original pasando a ser un electrón de conducción. La impureza queda, así, con una carga positiva. Se puede conseguir que el número de electrones introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro. Para ello, se deberá introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor con este tipo de impurezas se le llama N, porque tiene cargas libres negativas, y a las impurezas se les denomina donadoras por ceder un electrón. Igualmente, se pueden usar impurezas que tengan 3 electrones en su última capa. Se completarán 3 enlaces y uno quedará libre. A temperatura ambiente, los electrones de otros enlaces podrán moverse a ocupar ese espacio, quedando un hueco libre en el material. La impureza queda, así, con una carga negativa. Al igual que en el caso anterior, si se quiere que el número de huecos introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro, deberemos introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor de este tipo se le llama P, porque tiene cargas libres positivas, y a estas impurezas se las denomina aceptadoras por aceptar un electrón. Una unión PN es una estructura formada por regiones vecinas con dopados distintos, de tipo P y de tipo N. Una unión PN es una parte fundamental de muchos dispositivos, como por ejemplo el diodo. Si al terminal P de un diodo le aplicamos una tensión mayor que al terminal N, observamos experimentalmente una corriente grande. Si al terminal N le aplicamos una tensión mayor que al terminal P, observamos experimentalmente una corriente extremadamente pequeña, despreciable para la mayor parte de aplicaciones prácticas. La unión PN presenta este comportamiento asimétrico, pudiendo conducir en un sentido pero no en el contrario. De esta manera, tenemos un comportamiento muy peculiar que puede ser aprovechado en circuitos. Para entender este funcionamiento particular de la unión PN, debemos hablar de 2 mecanismos capaces de crear corriente eléctrica: el mecanismo de difusión y el mecanismo de arrastre. Una manera de entender el mecanismo de difusión es imaginar 2 conjuntos de partículas de diferentes colores concentradas en 2 zonas distintas. Si las partículas tienen libertad de movimiento en diversas direcciones, el movimiento aleatorio de estas tiende a igualar la concentración en todo el volumen. La difusión es el mecanismo físico que da lugar a que las partículas se propaguen intentando ocupar el máximo volumen posible. El mecanismo de arrastre consiste en un movimiento provocado por un campo eléctrico. Este campo empuja a las cargas móviles positivas en un sentido y a las negativas en el opuesto. Si hay un campo en una región del espacio, habrá un potencial eléctrico asociado al mismo. El campo eléctrico apuntará en la dirección en la que el potencial eléctrico decrece. El potencial eléctrico variable actúa como una barrera para el movimiento de las cargas. Sus efectos se pueden entender con la siguiente analogía. Supongamos un cuerpo que se mueve en el campo gravitatorio con una cierta velocidad. Si el cuerpo se eleva, pierde energía cinética y gana energía potencial. Si la energía cinética inicial no es suficiente, el cuerpo no será capaz de superar la barrera y en el caso de que la energía cinética inicial fuera suficiente, se superaría e incluso puede sobrar energía cinética para continuar su movimiento. Análogamente, el potencial eléctrico se comporta para las partículas cargadas como una barrera que permitirá a las partículas superarlo o no en función de su energía cinética.
Para fabricar una unión PN se parte de un semiconductor con impurezas de un tipo al que se introducen impurezas del tipo opuesto. Para comprender el funcionamiento de la estructura se emplea un modelo didáctico. Consiste en imaginar los procesos que se darían si se pudiera unir perfectamente un semiconductor de tipo P con un semiconductor de tipo N mediante contacto. Un semiconductor P tiene una gran concentración de huecos y un semiconductor N tendrá una concentración de huecos mucho menor. Así, habrá una difusión de huecos de la región P a la N. De la misma manera, habrá una difusión de electrones de la región N a la P. La difusión de electrones y huecos deja atrás las impurezas fijas ionizadas de las que estos proceden. Así, aparecerán regiones en la unión PN donde haya carga eléctrica neta debido a las impurezas ionizadas, que darán lugar a un campo eléctrico. Asociado a este campo, hay un potencial eléctrico que actúa como una barrera que frena las cargas móviles. El equilibrio se alcanzará cuando la corriente de difusión de las cargas móviles se iguale a la corriente de arrastre. La barrera de potencial es un obstáculo que impide la corriente en el dispositivo. Con tensiones externas podemos modificar apreciablemente su altura, permitiendo la aparición de una corriente eléctrica. Aplicando una tensión externa mediante una batería, modificamos la altura de la barrera de potencial que existe en la zona de unión. Si se aplica una tensión mayor en la parte P que en la zona N, se reduce la altura de la barrera de potencial. Una barrera menor es ahora incapaz de frenar completamente el movimiento de difusión de los electrones y huecos, originándose una corriente eléctrica debida principalmente a la difusión. En estas condiciones, se dice que la unión PN opera con polarización directa. Si se aplica una tensión mayor en la parte N que en la zona P, se incrementa la altura de la barrera de potencial. La mayor altura de la barrera de potencial impide el movimiento de difusión, no habiendo corriente eléctrica apreciable. Se observa, por tanto, que la unión PN puede conducir solamente en un sentido, dando lugar a una corriente que se incrementa muy rápidamente cuando la barrera de potencial se disminuye notablemente. Además de encontrar las uniones PN en infinidad de circuitos y componentes electrónicos, las podemos encontrar en aplicaciones optoelectrónicas, dentro de dispositivos como los diodos emisores de luz, conocidos como LEDs, los fotodiodos o las células solares. La emisión de luz del LED se debe al fenómeno físico de la recombinación, que consiste básicamente en que un electrón y un hueco se aniquilan emitiendo energía. En el caso de ciertos materiales y bajo una polarización directa, esta energía se emite en forma de luz, más intensa cuantas más cargas móviles se recombinen. El funcionamiento de los fotodiodos y células solares se basa en el fenómeno físico inverso, la generación. Así, un fotón puede crear un par electrón-hueco que en su movimiento puede generar una corriente eléctrica. En conclusión, las uniones PN están omnipresentes en nuestro entorno cercano y lejano. Parece increíble que un dispositivo tan simple sea tan útil y tenga tanta influencia en nuestras vidas. Ok, ya vimos todo el video, entonces ahora vamos a ver... Ay, tengo un tic para sonar mis dedos. Diagramas de bandas. El diagrama de bandas del germanio sería un elemento de la tabla periódica, en donde si un electrón de valencia alcanza la energía necesaria para saltar a la banda de conducción, puede moverse al estado vacío de la banda de conducción de un átomo vecino, generando corriente eléctrica. A temperatura ambiente, algunos electrones tienen esta energía, que es un semiconductor. Eso es lo que hablamos. El germanio, por ejemplo, es un semiconductor, un elemento de la tabla periódica que se comporta como un semiconductor. Entonces, vamos a hablar de los conductores, semiconductores extrínsecos. Entonces, vemos aquí en la lámina lo que sería como una red cristalina de germanio, en donde los redonditos verdes son el germanio, ¿verdad? Y se le introdujo ahí algo raro, SB dice. Vamos a ver qué sería eso. SB tiene 5 electrones en la última capa. Si ven así, tiene 5 circulitos azules con el signo negativo. Y el germanio tiene 4 circulitos azules con el negativo. Eso quiere decir que el germanio tiene 4 electrones en su banda de valencia, en su última capa. Y SB, que sería Estiba Miuro, o del grupo 5 en realidad, ¿verdad?
tiene 5. Entonces entran 4, pero uno se queda libre. A 0 Kelvin, a 0 grados Kelvin, habría un electrón adicional ligado al átomo de estibamiuro. Entonces vemos que uno está así volando. A 300 grados Kelvin, todos los electrones adicionales de los átomos de estibamina o estibamiuro están desligados de su átomo. Puede desplazarse y originar la corriente eléctrica. Ese es el que se mueve y ese es el electrón que produce la corriente eléctrica. Entonces, cuando me sobra así un electrón, cuando un electrón está perdido volando por ahí, se dice que ese elemento, en este caso el estibamiuro o antimonio creo que se llama, es un donador. Es decir, él le donó un electrón que le sobraba, ¿verdad? Y el germanio hay más electrones que huecos. Entonces es un semiconductor del tipo N. Entonces cuando me sobra a mí un electrón, yo genero un semiconductor del tipo N. Y como me sobra a mí un electrón, Sb pasa a ser un donador. Ahora, si hablamos de impurezas o elementos del grupo 3 de la tabla periódica, vemos que en esta red cristalina del germanio insertamos un átomo de aluminio. El aluminio solamente tiene 3 electrones en su última capa de valencia, entonces me queda algo así como que no entró todo en el rompecabezas, ¿verdad? Entonces falta un electrón, falta un lugar que completar. En este caso, lo que pasa es que el electrón del germanio salta y se coloca en ese hueco, así se llama hueco, que deja el aluminio. Entonces, todas las faltas de electrones en los átomos de aluminio están cubiertas con el electrón precedente del átomo de germanio. El germanio le hace el aguante y le completa lo que le faltaba, ¿verdad? Entonces, el germanio se queda sin un electrón. En ese caso, ya que el aluminio aceptó el electrón de su socio el germanio, se llama aceptador, porque le faltaba uno, entonces su socio le dio, ¿verdad? Y en el germanio se queda un hueco porque don Germanio se desligó de un electrón para poder darle a su amigo aluminio. En ese caso es un semiconductor del tipo P. Entonces, si me falta un electrón para completar mi átomo del grupo 3, se convierte en un semiconductor del tipo P. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber bien? Tenemos los semiconductores intrínsecos, que tienen igual número de huecos y electrones. Los semiconductores extrínsecos, que acabamos de ver ahora, tenemos los del tipo P, que tienen más huecos que electrones. A la red cristalina del germanio se le agregan impurezas del tipo 3 y se llaman aceptadores. Recuerden de aluminio que le faltaba un electrón para cubrir todos sus huequitos. Todos los átomos de aceptador están ionizados negativamente. Después tenemos los del tipo N, que son más electrones que huecos. Recuerden a Sb, que era estibamina, que le sobraba un electrón que andaba así volando por ahí. Son impurezas o elementos del grupo 5 de la tabla periódica. Y todos los átomos es de donador, o sea que el que le sobraba su electrón, ¿verdad? Son ionizados positivamente. Entonces, de esta manera es esto lo que realmente ustedes tienen que tener bien presente aquí para la clase de hoy, que son conductores intrínsecos, extrínsecos, cómo se forma material del tipo P y cómo se forma material del tipo N. Básicamente es eso todo lo que daremos esta semana. Espero que hayan aprendido algo. Tienen una hoja de práctica que completar y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Bien, chicos, espero que... Otra vez.